A la hermana Lucía, la joven vidente que se encontró con la Santísima Virgen en Fátima, le fueron confiados 3 secretos profundos que tienen una importancia inmensa para nuestra comprensión de los tiempos venideros. Las implicaciones de estas revelaciones podrían ser fundamentales para determinar si nosotros, como humanidad, nos extraviamos durante el fin de los tiempos. El tercer secreto de Fátima se destaca como uno de los enigmas más inquietantes dentro de la Iglesia, envuelto en misterio y reticencia. Durante décadas, el Vaticano ha mantenido ocultos ciertos aspectos de este secreto, lo que llevó a 3 papas sucesivos a abstenerse de revelar su contenido completo. Cuando el tercer secreto finalmente fue revelado al mundo, dejó a muchos conmocionados y aprensivos. El prolongado silencio del Papa Juan XXIII ha provocado numerosas teorías oscuras, alimentando la especulación de que podría existir un cuarto secreto, uno que la Iglesia se resiste a compartir. Las visiones de Nuestra Señora sirven como una inquietante advertencia sobre un mundo mucho menos tranquilo de lo que podríamos haber esperado. El peso del silencio de Juan XXIII, en particular en lo que respecta a la tercera parte del secreto, es a la vez ensordecedor y profundo, y recuerda el momento en que leyó el secreto en voz alta en agosto de 1959, pero optó por el silencio a partir de entonces. Parece casi extraño, casi cruel, que una revelación tan esperada con tanto entusiasmo fuera recibida con tanta reticencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos encontramos en una mejor posición para comprender las implicaciones del silencio de Juan. Escuchemos atentamente sus repercusiones. Después de 4 décadas de especulaciones, la Santa Sede finalmente publicó la tercera parte del secreto en el folleto de 2000, El mensaje de Fátima. Este texto revela una vívida descripción de una visión experimentada por Lucía, Francisco y Jacinta el 13 de julio de 1917. Sin embargo, la ausencia de un comentario explicativo de la hermana Lucía sobre las imágenes ha creado una barrera sustancial para su comprensión. Este aparente descuido parece reflejar la conciencia de la Santa Sede de la necesidad de una aclaración, ya que el folleto incluye un deseo de interpretar las imágenes respaldadas por varios documentos. En una contribución notable, el convento carmelita de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, publicó una biografía de Sor Lucía titulada Un camino bajo la mirada de María. Este convento fue el hogar de Sor Lucía durante los últimos 56 años de su vida. En sus páginas, los lectores encuentran un relato inédito de Sor Lucía sobre una aparición de Nuestra Señora el 3 de enero de 1944. Durante este encuentro divino, Nuestra Señora hizo una distinción crucial sobre la tercera parte del secreto, instruyendo a Sor Lucía: escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado para entender su significado. Esta directiva arroja luz sobre por qué el texto publicado en 2000 era meramente descriptivo, carente de una capa explicativa más profunda. También ofrece una perspectiva única sobre el silencio del Papa Juan XXIII. Su decisión de permanecer en silencio puede haber provocado especulaciones inadvertidamente, pero también podría significar una falta genuina de comprensión sobre el significado del texto. Esto ha llevado al surgimiento de una hipótesis convincente sobre la existencia de un cuarto secreto de Fátima, que postula que hay un texto adicional que contiene las palabras explicativas de Nuestra Señora. Según esta hipótesis, tal explicación podría poner en duda el Concilio Vaticano II. Esta teoría ganó fuerza alrededor de 2006 o 2007, en gran parte debido a declaraciones atribuidas al secretario personal del Papa Juan, Monseñor Loris Capovilla, quien supuestamente apoyó la hipótesis. Curiosamente, el propio Capovilla proporciona una pista significativa sobre el prolongado silencio de Juan. A lo largo de varios testimonios sobre la tercera parte del secreto, se abstuvo constantemente de afirmar que el Papa Juan comprendió el significado de la visión. Capovilla relató los eventos de agosto de 1959, pero se mantuvo reticente sobre las reflexiones personales del Papa sobre el contenido del secreto. Esta omisión no es sorprendente. El único detalle coherente que Capovilla transmitió fue que el Papa Juan eligió no juzgar el texto, dejando su interpretación a otros.
Si el Papa Juan solo tenía a su disposición la descripción de la visión sin una comprensión clara de su significado, su renuencia a publicarla se vuelve comprensible. El cardenal Ratzinger ofreció más información durante la presentación de la tercera parte del secreto en junio de 2000, explicando que la naturaleza simbólica del texto permite una variedad de interpretaciones. Sugirió que el contexto para comprender el texto simplemente faltaba durante la era de Juan XXIII. Presentar una imagen incomprensible al mundo no habría dado lugar a otra cosa que a especulaciones. Por lo tanto, era prudente esperar un momento en que la realidad detrás de la visión se volviera más clara. En esta luz, el llamado a la paciencia se convierte en un componente vital para involucrarnos con los mensajes de Fátima, recordándonos la importancia de discernir la verdad en medio de la incertidumbre. El cardenal Ratzinger reconoció que la Santa Sede había soportado efectivamente el peso de décadas de especulaciones en torno al tercer secreto de Fátima. Los acontecimientos históricos aún no se habían desarrollado, lo que impidió una comprensión más completa del texto hasta mucho después. Tuvieron que pasar 40 años para que se materializara el contexto necesario, lo que permitió que se articulara y se hiciera pública la interpretación oficial. Si hubiera habido un texto explicativo de Sor Lucía accesible a todos los papas desde Juan XXIII, uno se pregunta por qué habría sido necesario esperar a que surgiera esta perspectiva histórica. La respuesta es clara, no lo había. Lamentablemente, la hipótesis de un cuarto secreto ha seguido ganando terreno en varios círculos, lo que sugiere que la Santa Sede ha participado en un encubrimiento significativo de su contenido. Esta noción se ha visto agravada aún más por una teoría relacionada que afirma que ciertos prelados dentro de la Iglesia estaban empleando una táctica conocida como reserva mental. Según esta perspectiva, se hacía una distinción entre dos textos, uno que se considera auténtico, una descripción de Sor Lucía, y otro, una explicación que supuestamente condena el Vaticano II. Semejante afirmación sería comprensiblemente inaceptable para Juan XXIII, que presidió el concilio. Detrás de esta hipótesis hay una vacilación a la hora de acusar directamente a la Santa Sede de engaño. Sin embargo, una acusación directa podría ser en realidad más justificable, ya que la teoría de la reserva mental presupone una farsa larga e intrincada mantenida por varios funcionarios de la Iglesia desde 1959. En realidad, semejante conspiración sería extremadamente difícil de sostener y probablemente crearía más complicaciones de las que resuelve. Tanto la hipótesis del cuarto secreto como la de la reserva mental se han vuelto cada vez más insostenibles tras una carta escrita por el Papa emérito Benedicto XVI a la periodista francesa Eve Quiron el 15 de marzo de 2016. En esta correspondencia, Benedicto negó categóricamente la existencia de un cuarto secreto, afirmando que toda la información relevante ya había sido publicada. Dada esta afirmación, y suponiendo la integridad de Benedicto, ninguna otra conclusión parece viable. A pesar de conocer esta carta, los defensores de la teoría del cuarto secreto aparentemente han optado por no confrontarla directamente. En cambio, se han centrado en un comunicado posterior de la Santa Sede, fechado el 21 de mayo de 2016, en el que se hace referencia a una negación de un segundo texto de Benedicto XV, lo que ha llevado a una situación paradójica en la que son los defensores del cuarto secreto quienes parecen estar oscureciendo la verdad, en lugar de la propia Santa Sede. A la luz de estos acontecimientos, el silencio del Papa Juan XXIII sobre la tercera parte del secreto puede revelar más de lo que se había reconocido anteriormente. Su silencio podría no indicar una disposición a promover un concilio ecuménico haciendo caso omiso de una advertencia de Nuestra Señora contenida en un supuesto texto explicativo. Más bien, puede reflejar su genuina falta de comprensión sobre el significado del texto, una deficiencia que no existiría si hubiera tenido a su disposición un segundo texto explicativo. El milagro prometido que atrajo a miles de personas a Fátima ocurrió cuando los 3 niños estaban cuidando un rebaño de ovejas en su pintoresco pueblo de Portugal. Se encontraron por primera vez con el ángel, que parecía transparente y resplandeciente como el cristal. Lucía, junto con sus primos Jacinta y Francisco Marto, se quedaron atónitos cuando el ángel los tranquilizó diciéndoles, no tengan miedo.
Yo soy el ángel de la paz. Oren conmigo. En sus memorias, Fátima in Lucia's Own Words, Fátima en las propias palabras de Lucía, publicadas en 1976, Lucía contó que durante el resto de 1916, en medio del tumulto de la Primera Guerra Mundial, el ángel se manifestó a los niños 2 veces más, pero ellos guardaron silencio sobre sus encuentros. Cuando llegó la primavera de 1917, comenzó a desarrollarse algo aún más extraordinario. Las visiones que no solo pondrían a estos 3 niños en el camino hacia la santidad, sino que también transformarían a Fátima de un simple pueblo en un santuario católico reverenciado y visitado por millones de personas. El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció a los niños, radiante y vestida de blanco, emitiendo un brillo que superaba al sol, arrojando rayos de luz clara e intensa. La hermana Lucía registró que Nuestra Señora prometió regresar a los niños el día 13 de cada mes. Mientras Jacinta le contaba a su madre sobre la aparición, sus hermanos bromeaban sobre el encuentro. Alarmada, la madre de Jacinta la llevó ante el párroco para que se retractara de su historia, pero la joven se mantuvo firme en su convicción. Esta firmeza pronto marcaría el comienzo de un viaje extraordinario para los 3 niños, uno que resonaría en los anales de la historia de la Iglesia. Las noticias de las extraordinarias visiones comenzaron a difundirse rápidamente, de boca en boca. A medida que crecía el entusiasmo, una pequeña multitud se reunió con la expectativa de presenciar la segunda aparición de la Virgen María el 13 de junio de 1917. Cuando se produjo la tercera aparición, el 13 de julio, los niños informaron que la Virgen les había revelado 3 secretos importantes sobre el futuro, lo que intensificó el interés público en los acontecimientos que se desarrollaban en Fátima. Sin embargo, no todos recibieron con agrado el fenómeno. El 13 de agosto, un burócrata estatal aprovechó la oportunidad para intervenir. Llevó a los niños en coche a Vila Nova de Ourem, con la esperanza de obligarlos a retractarse de sus testimonios. Sin embargo, en una muestra de convicción inquebrantable, los niños se mantuvieron firmes y se negaron a negar sus experiencias. A medida que la noticia seguía difundiéndose, miles de personas acudieron en masa a Cova da Iria, el lugar de las apariciones. El 13 de septiembre, unas 30.000 personas se habían reunido para presenciar los acontecimientos. En esta ocasión, Lucía dos Santos informó que la Virgen María le había asegurado: «Haré un milagro para que todos crean». Esta promesa cautivó los corazones de muchos, creando expectación por el acontecimiento que se desarrollaría el mes siguiente. El 13 de octubre de 1917, la multitud había aumentado hasta la impresionante cifra de 70.000 creyentes. Alrededor de las 2 de la tarde, se produjo el milagro largamente esperado. Los testigos comenzaron a experimentar lo que más tarde se conocería como el milagro del sol. Las persistentes lluvias que habían plagado el día cesaron abruptamente y el sol atravesó las nubes, realizando movimientos asombrosos durante 10 minutos ante la multitud con los ojos abiertos. Los reunidos, con un aire que recordaba a los tiempos bíblicos, permanecieron de pie con la cabeza descubierta, mirando al cielo con asombro mientras el sol temblaba y giraba de una manera que desafiaba todas las leyes cósmicas. La gente describió al sol como si estuviera bailando, una expresión vívida que encapsulaba la extraordinaria escena que tenían ante ellos. Entre los curiosos espectadores se encontraba José María de Almeida Garrett, un profesor de ciencias de Coimbra, Portugal. Describió vívidamente el fenómeno, señalando cómo colores extraños envolvían el paisaje. Al observar el sol, vio que el mundo se oscurecía a su alrededor. Primero, se concentró en los objetos cercanos, luego dejó que su mirada se extendiera hacia el horizonte, solo para encontrar que todo se transformaba en un tono de otro mundo. La escena estaba bañada por un color amatista, y el cielo y la atmósfera adquirían la apariencia de un damasco amarillo envejecido. Los testigos informaron que los extraños fenómenos eran observables incluso desde una distancia de hasta 40 kilómetros. El escepticismo con respecto a los eventos llevó a algunos a proponer explicaciones científicas, sugiriendo que los sucesos inusuales podrían atribuirse a efectos ópticos o un cambio meteorológico genuino provocado por las condiciones climáticas cambiantes y la cobertura de nubes.
A pesar de este escepticismo, la Iglesia Católica finalmente reconoció el milagro como digno de fe en 1930. Lamentablemente, para entonces, Jacinta y Francisco Marto ya habían sucumbido a la gripe, que había arrasado Fátima poco después de que comenzaran las visiones. La hermana Lucía, la última vidente sobreviviente, afirmó haber experimentado una última visión de la Virgen María en 1920. Dedicó su vida a Dios y se convirtió en monja carmelita. El 14 de mayo de 2000, el cardenal Angelo Sodano reveló el tercero de los 3 secretos, que hasta entonces habían permanecido en el misterio. El primero de ellos describía el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el segundo predecía el ascenso y la caída del comunismo soviético. El cardenal anunció que el tercer secreto contenía una visión de un obispo vestido de blanco que caía al suelo bajo una lluvia de disparos, una profecía interpretada por la Iglesia como una premonición del intento de asesinato contra la vida del Papa Juan Pablo II en 1981. El propio Papa atribuyó a la Virgen María de Fátima el haber intervenido para salvarle la vida durante ese angustioso momento. Ese mismo año, Jacinta y Francisco Marto fueron beatificados, convirtiéndose en los niños más jóvenes de la historia en recibir tal reconocimiento de la Iglesia Católica Romana, un paso significativo hacia su eventual canonización, a pesar de no haber muerto como mártires. Sin embargo, el infame tercer secreto siguió cobrando importancia en las mentes de los fieles. El 2 de diciembre de 1940, la hermana Lucía escribió una carta al Papa Pío XII, renovando su petición. Santísimo Padre, vengo a renovar una petición que ya le he presentado varias veces. La petición, Santísimo Padre, es de nuestro Señor y de nuestra buena Madre del Cielo. Esta petición subrayaba la urgencia y el significado del mensaje que ella creía que le había sido confiado. En el año crucial de 1917, durante las apariciones a las que nos referimos como el secreto, la Santísima Virgen María reveló mensajes significativos sobre el futuro del mundo a los niños de Fátima. Predijo el fin de la guerra que estaba asolando Europa y también advirtió de otro conflicto inminente. Para prevenir esta nueva guerra, enfatizó la necesidad de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón e instituir una práctica de comunión reparadora el primer sábado de cada mes. En un mensaje que debía permanecer secreto hasta 1926, según la voluntad explícita de Nuestra Señora, ella pidió que esta devoción se propagara mundialmente. Esta devoción requería que los fieles siguieran prácticas específicas: ir a confesarse, meditar durante 15 minutos sobre los misterios del rosario y rezar el rosario mismo con la intención de reparar los muchos insultos, sacrilegios e indiferencias dirigidas contra su Inmaculado Corazón. Aprovecho esta oportunidad, Santísimo Padre, para implorarle que bendiga y promueva esta devoción vital en todo el mundo. En 1929, durante otra aparición, Nuestra Señora reiteró su petición de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que a través de este acto, Rusia se convertiría y sus errores serían contrarrestados. Posteriormente, le conté a mi confesor sobre la petición de Nuestra Señora. Él se esforzó por transmitir este mensaje crucial al Papa Pío XI a través de varias comunicaciones privadas. Mientras tanto, Nuestro Señor ha continuado incidiendo en mí la urgencia de esta petición, asegurándome que mitigaría los días de tribulación que Él ha determinado como castigo para las naciones debido a sus pecados, manifestados a través de la guerra, el hambre y la persecución de la Santa Iglesia. Su Santidad, si usted consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María, mencionando específicamente a Rusia, e instruyera a todos los obispos del mundo a unirse a usted en este acto, se cumpliría la petición de Nuestra Señora. En esta carta, hago referencia a 3 encuentros significativos con Jesús y María que ocurrieron en Tui en 1925, 1926 y 1929. El 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen se me apareció acompañada de un niño que estaba elevado en una nube luminosa. Cuando la Santísima Virgen puso su mano sobre mi hombro, reveló un corazón rodeado de espinas, que sostenía en su otra mano. En ese momento, el niño habló, diciendo: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, cubierto de espinas, que los hombres ingratos traspasan a cada momento».
No hay nadie que haga un acto de reparación para quitárselas. El 15 de febrero de 1926, el niño Jesús se apareció una vez más, transmitiendo un mensaje de preocupación. Es verdad, hija mía, que muchas almas comienzan los primeros sábados, pero pocas los terminan. Quienes lo hacen, a menudo lo hacen con la intención de recibir las gracias prometidas. Me agradaría más que cumplieran fervientemente 5 sábados en reparación al corazón de tu Madre Celestial, que si se apresuraran a recorrer 15 de manera tibia e indiferente. Luego, el 13 de junio de 1929, la Santísima Virgen María reapareció, diciendo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo que esto la salvará. Hay innumerables almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, y he venido a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. En un momento íntimo, nuestro Señor me dijo en tono de lamento: no quisieron atender mi petición. Como el rey de Francia, se arrepentirán y cumplirán, pero será demasiado tarde. Rusia ya habrá difundido sus errores por el mundo, instigando guerras y persecuciones contra la Iglesia. El Santo Padre sufrirá mucho por ello. El 31 de agosto de 1941 escribí a Faoro González, quien me informó que un obispo me había ordenado que documentara todo lo que pudiera recordar sobre Jacinta para una nueva edición que estaban planeando publicar. Esta directiva me impactó profundamente, como si fuera un rayo de luz que iluminaba mi alma, señalando que había llegado el momento de revelar las 2 primeras partes del secreto y agregar 2 nuevos capítulos a la próxima edición, uno centrado en el infierno y el otro en el Inmaculado Corazón de María. Pero ¿cómo podría permanecer en silencio sobre estos asuntos vitales y solo hablar de temas menos importantes? Tiemblo al pensar en las preguntas que podrían surgir sobre el infierno. En mi tercera memoria, relato la primera y segunda parte del secreto en 3 partes que Nuestra Señora me reveló, junto con Santa Jacinta y Francisco Marto, el 13 de julio de 1917. La primera parte revela una visión del infierno mismo. Nuestra Señora nos mostró un vasto mar de fuego, aparentemente debajo de la tierra. Dentro de este infierno había demonios y almas en forma humana, que parecían brasas transparentes y ardientes, todas ennegrecidas o parecidas al bronce bruñido. Flotaban entre las llamas, se elevaban en el aire solo para ser arrojados de regreso, rodeados de grandes nubes de humo que se arremolinaban como chispas en una conflagración masiva. Los gritos y gemidos de dolor y desesperación que emanaban de las profundidades nos horrorizaron, llenando nuestros corazones con un miedo trémulo que persistió mucho después de que la visión se había desvanecido. La segunda parte del secreto de Fátima se centra en la profunda devoción al Inmaculado Corazón de María. El infame tercer secreto de Fátima, sin embargo, no fue documentado en ninguna de las memorias de Lucía, en cambio, fue cuidadosamente escrito y entregado al obispo de Leiria Fátima en un sobre sellado. Lucía instruyó claramente que este sobre solo debería ser abierto después de 1960, ya sea por el cardenal Serelleira, el patriarca de Lisboa, o por el obispo Dom Silva de Leiria. El 26 de diciembre de 1957, el postulador para la beatificación de Francisco y Jacinta entrevistó a Lucía en el convento carmelita de Coimbra, a donde se había mudado desde el convento Doroteo. El postulador, Faoro Austin Fuentes, publicó más tarde un informe, aprobado por el obispo de Leiria Fátima, que contenía las palabras de Lucía. Ella expresó: Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie ha prestado atención a su mensaje, ni a los buenos ni a los malos. No puedo dar más detalles porque sigue siendo un secreto según la voluntad de la Santísima Virgen. Solo el Santo Padre y el Obispo de Fátima tienen permitido conocer este secreto, pero han elegido permanecer ignorantes para evitar ser influenciados. La tercera parte del mensaje que Nuestra Señora transmitió debía permanecer en secreto hasta 1960. Lucía compartió: el diablo está dispuesto a entablar una batalla decisiva contra la Santísima Virgen. Él sabe lo que más ofende a Dios y lo que le permitirá ganar rápidamente el mayor número de almas. Por eso, trabaja incansablemente para vencer a las almas consagradas a Dios, ya que al hacerlo le permite dejar a los fieles vulnerables y fácilmente influenciables.
La indiferencia de los fieles perturba profundamente el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Lucía enfatizó que Jesús está en riesgo con la caída de las almas religiosas y sacerdotales. Cuando los dedicados a sus vocaciones flaquean, inadvertidamente conducen a muchas almas a la condenación. Aunque la Santísima Virgen no declaró explícitamente que estamos en los últimos tiempos, ayudó a Lucía a entenderlo a través de 3 razones importantes. 1. Batalla decisiva. Indicó que el diablo se está preparando para una batalla final y decisiva contra la Virgen, lo que significa un punto de victoria o derrota definitiva. La elección es clara. Uno debe elegir entre Dios y el diablo, ya que no hay terreno neutral. 2. Últimos remedios. Nuestra Señora comunicó que Dios está proporcionando 2 remedios finales para el mundo, el Santo Rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. Estos remedios indican que no se ofrecerán más medios. 3. Divina providencia. Antes de que Dios castigue al mundo, generalmente agota todos los demás remedios. Si el mundo continúa ignorando sus propuestas, Él ofrece el medio definitivo de salvación, su Santísima Madre. Ignorar o rechazar esta oferta final puede conducir al pecado imperdonable, a menudo denominado pecado contra el Espíritu Santo. Lucía aseguró que Jesucristo, siendo un Hijo compasivo, no permite que su Santísima Madre sea ofendida o ignorada. Los 2 medios para salvar al mundo son la oración y el sacrificio. Lucía señaló que en estos tiempos, la Virgen María ha imbuido el rezo del Santo Rosario de un poder excepcional. Ningún desafío, ya sea temporal o espiritual, ya sea que afecte a individuos, familias, comunidades religiosas o naciones enteras, puede quedar sin resolver cuando se aborda con el rezo del rosario. Finalmente, la devoción al Inmaculado Corazón de María implica reconocerla como la encarnación de la misericordia, la bondad y el perdón, que sirve como puerta firme al cielo. A partir de 1957, el Santo Oficio, hoy conocido como la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenó que todos los escritos de Lucía, incluido el secreto, se enviaran a Roma. Sin embargo, el 2 de julio de 1959, la diócesis de Coimbra emitió una sorprendente negación de las supuestas declaraciones de Lucía hechas durante su entrevista con el padre Fuentes. Afirmaron, en nombre de Lucía, que nunca se habían pronunciado tales palabras, lo que creó más controversia e intriga en torno a los secretos de Fátima. La destitución del padre Fuentes de su cargo como postulador de las causas de los santos Francisco y Jacinta marcó un momento polémico en el desarrollo de la narrativa de Fátima. Muchos observadores, ya sea que suscriban o no las teorías en torno a Fátima, encontraron este hecho inusual. La preocupación era particularmente aguda porque el contenido de la entrevista del padre Fuentes con Lucía no se apartaba de los temas y mensajes presentados en sus cartas y memorias posteriores, todos los cuales son aceptados como auténticos por la Iglesia. Aún más desconcertante es que la publicación de la entrevista del padre Fuentes había recibido la aprobación previa de Monseñor da Silva, el obispo de Leiria Fátima, quien había reconocido formalmente las apariciones de Fátima en 1930. El lapso de 2 años entre la entrevista y la reacción oficial de la diócesis de Coimbra sugiere una posible interferencia de una autoridad superior dentro de la Iglesia, lo que incita a especular sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. El Papa Juan XXIII decidió no revelar el tercer secreto de Fátima, que poseía en 1960, y el Papa Pablo VI hizo lo mismo en 1963. En la década de 1980, antes de la revelación oficial del tercer secreto, el padre Michel de la Sainte Trinité postuló teorías basadas en declaraciones de personas familiarizadas con el contenido del secreto. Según diversos relatos, el tercer secreto sugiere un futuro sombrío para la fe en muchas naciones, lo que indica que, si bien Portugal puede preservar el dogma de la fe, otras regiones sufrirían una pérdida significativa de la fe. Los temas propuestos para el secreto incluyen los graves fracasos de los líderes de la Iglesia, que llevarían a una seducción generalizada por errores y una ola de desorientación que se infiltraría en la Iglesia. Este período se describe como la batalla decisiva entre la Virgen y el demonio, con Satanás penetrando los escalones superiores de la Iglesia y endureciendo los corazones de sus líderes. A la luz de su descuido de las peticiones del Inmaculado Corazón de María,
Dios dejaría a estos líderes a su suerte, lo que resultaría en una gran apostasía, una idea que se refleja en las profecías apocalípticas sobre un falso cordero y un falso profeta que traicionaría a la Iglesia por la bestia. Algunas de las ideas sobre una crisis en la Iglesia fueron compartidas por figuras prominentes en los años 1970 y 1980, incluido el padre Antonio María Martins, un historiador clave de Fátima y editor de las Memorias de Lucía. En 1974, expresó su preocupación por la especulación apocalíptica en torno al secreto de Fátima, señalando la proliferación de materiales que atribuían a Lucía palabras que ella nunca articuló. Afirmó que 2/3 del secreto se podían encontrar en su volumen, mientras que la tercera parte, que aún no había sido revelada, se refería únicamente a la crisis que enfrentaba la Iglesia. Irónicamente, lo que el padre Martins consideró menos sensacional en 1974, la crisis dentro de la Iglesia ha surgido ahora como el aspecto más provocador de las afirmaciones sobre el secreto. Los altos funcionarios de la Iglesia han negado rotundamente que la interpretación hipotética del padre Michel del tercer secreto sea similar a la versión oficial publicada en 2000, con la que la mayoría está familiarizada hoy. La versión oficial consiste principalmente en una visión simbólica, desprovista de palabras explicativas o interpretativas de Lucía o de la Santísima Virgen María, lo que deja sin respuesta muchas preguntas sobre sus significados más profundos. La discusión en torno al tercer secreto de Fátima continúa evocando un interés y un debate significativos, especialmente dada su compleja historia y las capas de interpretación que han surgido a lo largo de las décadas. La visión simbólica, de hecho, forma una parte auténtica del tercer secreto, pero los fatimistas argumentan que puede no abarcar la totalidad de lo que fue revelado a Lucía. En su tercera autobiografía, escrita en 1941, Lucía relata una visión de Santa Jacinta, que insinúa una importante agitación mundial. ¿No ves tantas autopistas, tantos caminos y campos llenos de muertos goteando sangre? Tanta gente llorando de hambre porque no tienen nada que comer. Esta visión indica un futuro terrible, con el Santo Padre representado rezando fervientemente ante el Inmaculado Corazón de María, rodeado de muchas otras personas. Las críticas dirigidas a los llamados teóricos de la conspiración de Fátima a menudo pasan por alto el hecho de que la esencia de la versión del padre Michel del tercer secreto se alinea estrechamente con la versión oficial publicada en 2000. La principal distinción radica en la noción de que Satanás se infiltra en la Iglesia, un tema que resuena en muchos fieles que han observado desafíos continuos dentro del liderazgo de la Iglesia a lo largo de la historia. A pesar de las afirmaciones de contenido diferente, ningún papa o cardenal ha afirmado que la versión revelada oficialmente contiene todo lo que Lucía informó sobre las revelaciones de Nuestra Señora. Más bien, refleja lo que la Iglesia ha decidido revelar oficialmente. La insinuación de que el diablo podría infiltrarse en los niveles más altos de la Iglesia no es sensacionalista, es un reconocimiento que da que pensar de las realidades que se han manifestado con el tiempo. Curiosamente, la versión hipotética del tercer secreto refleja los mensajes transmitidos por la Santísima Virgen María a la hermana Agnes Sasagawa en Akita, Japón. El mensaje de Akita tiene un tono similar, advirtiendo de consecuencias nefastas para la humanidad, enfatizando la necesidad del rosario y prediciendo castigos similares a los de la época de Noé. Este mensaje ha sido aprobado formalmente por la Iglesia, otorgándole un estatus comparable al de Fátima. Las profecías sobre las luchas internas de la Iglesia, en las que los cardenales se oponen a los cardenales y los obispos se enfrentan a los obispos, pintan un sombrío panorama de discordia dentro de la jerarquía eclesiástica. Quienes se mantienen fieles a su devoción a la Virgen María pueden enfrentarse a la resistencia de sus comunidades, mientras que muchos sacerdotes y religiosos pueden verse presionados a abandonar sus compromisos. Las observaciones de Lucía sobre el creciente número y la gravedad de los pecados apuntan hacia un momento en el que el perdón puede volverse esquivo. Si bien Lucía mantuvo silencio después de 1960 con respecto al tercer secreto, anteriormente había revelado 2 secretos a instancias del obispo local. Los acontecimientos que comenzaron el 13 de mayo de 1917 en Fátima marcaron un momento significativo en la historia católica, atrayendo la atención del mundo hacia los mensajes de la Virgen María.
En 2000, la publicación del tercer secreto por parte del Vaticano retrató una visión de destrucción y desesperación, pero la Iglesia generalmente lo ha interpretado como un reflejo de eventos históricos en lugar de una profecía predictiva. Sin embargo, a medida que nos acercamos a 2024 y 2025, algunos creyentes sienten una sensación de urgencia con respecto al cumplimiento de estas profecías, lo que impulsa la reflexión sobre las crisis globales actuales y su posible vínculo con las advertencias de Fátima. Este discurso en curso destaca la necesidad de introspección y un retorno a los valores espirituales fundamentales, instando a los creyentes a considerar sus vidas y acciones a la luz de los mensajes transmitidos a través de las apariciones de Fátima. Las preocupaciones sobre el juicio divino y la demora percibida del castigo de Dios por los pecados del mundo han provocado mucha reflexión, especialmente en el contexto de los mensajes transmitidos a través de las apariciones de Fátima. El sentimiento predominante entre muchos creyentes es que Dios, en su infinita misericordia, ha concedido a la humanidad un período de gracia para el arrepentimiento, dejando a muchos reflexionando sobre cuándo puede llegar a su fin esta gracia. Mientras el mundo experimenta un caos creciente, particularmente dentro de la Iglesia, algunos consideran que el tercer secreto de Fátima tiene una relevancia significativa para las crisis actuales. Aunque existe escepticismo sobre si el alcance completo del tercer secreto aborda explícitamente la misa y el concilio, hay un consenso general de que ciertamente habla de las amenazas que enfrenta la fe. Los expertos en Fátima han advertido durante mucho tiempo que el tercer secreto predijo una profunda crisis de fe dentro de la Iglesia, en consonancia con la declaración de la hermana Lucía de que, en Portugal, el dogma de la fe siempre se preservará, lo que muchos interpretan como una indicación de que, si bien la fe puede perdurar en Portugal, podría debilitarse en otros lugares. La publicación de la versión del Vaticano del tercer secreto ha dejado a algunos con la sensación de que faltan elementos clave, en particular dada la desconexión entre esta línea y el contenido posterior. En 1984, incluso el cardenal Ratzinger reconoció las profecías que rodeaban al tercer secreto, enfatizando los peligros para la fe que podrían constituir un ataque al cristianismo mismo. Este ataque a la fe se manifiesta en dos formas principales. 1. Apostasía doctrinal. Implica un rechazo de verdades cristianas esenciales, como la validez de la revelación y la divinidad de Jesucristo. Refleja una negación más amplia de la tradición, los dogmas y los principios del credo, que culmina en la incredulidad en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. 2. Apostasía práctica. Implica una disminución de la observancia y la práctica religiosa. Un aspecto central de esto es el reconocimiento de que Jesucristo debe estar en el corazón de la fe. La Eucaristía es fundamental para el sustento espiritual. El desprecio por la Eucaristía resulta en privación espiritual, lo que es particularmente alarmante dado el énfasis de la Santísima Madre en la Sagrada Comunión diaria. A medida que el mundo lucha con desafíos morales y espirituales, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, personificadas por la Santísima Madre y Satanás, se vuelve cada vez más pronunciada. Los mensajes de Fátima sirven como un conmovedor recordatorio de la necesidad de una conversión urgente y la necesidad de volver a las prácticas espirituales fundamentales. La consagración al Inmaculado Corazón de María surge como un tema crucial en esta narración. Este acto va más allá de la mera encomienda, implica una dedicación total de uno mismo, familia, iglesia y nación, al Inmaculado Corazón de María, para que ella pueda interceder en favor de quienes se comprometen con ella. El rosario se describe como un arma formidable contra el adversario, capaz de disipar las amenazas al alma y preservar la integridad espiritual. La visión de los últimos tiempos también juega un papel importante en los mensajes de Fátima. La hermana Lucía relató visiones llenas de imágenes vívidas y alarmantes, incluido el ángel con una espada llameante, que simboliza el juicio divino que se cierne sobre la humanidad. Esta imagen evoca temores de destrucción similares a escenarios apocalípticos, pero no es un pronóstico definitivo. La interpretación del cardenal Ratzinger de estas visiones enfatiza la importancia de la acción humana y la posibilidad de cambio. El llamado del ángel a penitencia. Penitencia, penitencia,
El mensaje de Fátima subraya la necesidad de un arrepentimiento colectivo, sugiriendo que, si bien existe la amenaza de destrucción, el futuro sigue siendo maleable. El poder de la intercesión de la Virgen María contrasta marcadamente con las fuerzas de la aniquilación, instando a la humanidad a atender el llamado a la conversión y a buscar la misericordia divina. En última instancia, los mensajes de Fátima nos imploran a que reflexionemos profundamente sobre nuestra fe, nuestras acciones y la necesidad de alinearnos con las enseñanzas de Cristo y la guía de su Madre en un momento que muchos perciben como espiritualmente crítico. El llamado a la consagración, la oración y la penitencia resuena profundamente, instando a los creyentes a prepararse para los desafíos que se avecinan y a permanecer firmes en su fe. Las reflexiones sobre el tercer secreto de Fátima, articuladas por figuras como el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, y el Papa Juan Pablo II, revelan una compleja interacción entre la fe, la profecía y el llamado al arrepentimiento frente a los desafíos contemporáneos. Ratzinger destacó que las visiones asociadas con Fátima subrayan la importancia de la libertad individual, sugiriendo que invitan a los creyentes a volverse hacia Dios en lugar de resignarse a un destino predeterminado de destrucción. Esta noción se alinea con las enseñanzas de Jesús, quien amonestó a sus seguidores a permanecer vigilantes, ya que el momento del fin del mundo sigue siendo desconocido. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. En lugar de presentar una cronología apocalíptica, los mensajes de Fátima llaman al arrepentimiento y subrayan que las consecuencias de nuestras acciones, tanto pecaminosas como virtuosas, finalmente se revelarán. La especulación en torno al tercer secreto ha alimentado un debate considerable, en particular sobre su contenido y las razones de su prolongado secreto. Las expresiones de decepción de la hermana Lucía con respecto a la consagración al Inmaculado Corazón de María plantearon preguntas sobre si el tercer secreto contenía predicciones inquietantes que los papas podrían haber preferido mantener ocultas para evitar el pánico público. La identificación del Papa Juan Pablo II con el mensaje de Fátima y su peregrinación personal al lugar ilustran su profunda conexión con las profecías. Su gesto simbólico de colocar la bala que casi le costó la vida en la corona de la estatua de Fátima significa tanto gratitud por la intercesión de la Virgen María como un reconocimiento de la continua guerra espiritual que enfrenta la Iglesia. El momento de la publicación del tercer secreto fue notable, especialmente a la luz de eventos históricos como el colapso de la Unión Soviética. La mención de Rusia en el mensaje de Fátima a menudo se ha vinculado a preocupaciones sobre la paz mundial y la necesidad de consagración para la conversión de las naciones. El mensaje más amplio de Fátima enfatiza la penitencia y la oración, que se consideran fundamentales para evitar desastres. El llamado del ángel a la penitencia resuena con la noción de que la oración y la devoción a la Virgen María pueden mitigar las consecuencias del pecado y la desobediencia humanos. El tercer secreto a menudo se asocia con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, lo que lleva a la creencia de que él es el obispo de blanco, representado en las visiones de los niños. Sin embargo, las implicaciones de la profecía se extienden más allá de este evento singular y apuntan a un llamado más amplio a la oración y la penitencia para contrarrestar el aumento de la apostasía dentro de la Iglesia. La apostasía, el abandono de la fe, ha experimentado un aumento alarmante, en particular en las sociedades occidentales donde la afiliación religiosa ha disminuido. Curiosamente, el siglo XX también fue testigo de un aumento paradójico del martirio cristiano, en particular en regiones como Rusia, donde la persecución ha sido históricamente severa. Esta yuxtaposición pone de relieve el complejo panorama de la fe en el mundo moderno. La exhortación constante de la Santísima Virgen María a la oración y la penitencia sigue siendo relevante, ya que muchos creen que la humanidad no ha respondido adecuadamente a este llamado, lo que limita su capacidad de interceder como se desea. Las discusiones en torno a la conversión de Rusia siguen impulsando las conversaciones entre quienes están comprometidos con los mensajes de Fátima, enfatizando que la gravedad del tercer secreto puede haber llevado a sucesivos papas a retener su contenido completo al público.
La publicación del tercer secreto por parte del Vaticano en 2000 ha sido interpretada por algunos críticos como insuficiente, centrándose principalmente en reflexiones alegóricas relacionadas con las luchas de la Iglesia con las ideologías del siglo XX. Los detractores sostienen que el tercer secreto no solo aborda las amenazas externas, sino también la infiltración de Satanás dentro de la jerarquía de la Iglesia, posiblemente aludiendo a los cambios derivados del Concilio Vaticano II que algunos consideran que contribuyen a la actual crisis de fe. Más recientemente, algunos han intentado conectar la crisis de abusos sexuales de los sacerdotes con las advertencias proféticas dadas en Fátima, sugiriendo que estos eventos reflejan una falta de atención a los llamados de la Virgen María al arrepentimiento. Este ha sido un tema polémico, que ha llevado a más especulaciones sobre la transparencia del Vaticano con respecto al tercer secreto. Los comentarios del cardenal Tarcisio Bertone sobre la decisión de publicar el tercer secreto tenían como objetivo contrarrestar las teorías conspirativas sobre eventos catastróficos y herejías dentro de la Iglesia. La publicación posterior de las obras de Bertone y las de otros funcionarios del Vaticano reitera las narrativas oficiales en torno a Fátima, defendiendo los mensajes y las interpretaciones de la Iglesia contra las acusaciones de encubrimiento. La participación del Papa Benedicto XVI en la presentación del tercer secreto en una conferencia de prensa fue muy esperada, y el Vaticano intentó moderar las expectativas sobre la naturaleza de las revelaciones. Ratzinger situó los mensajes de Fátima dentro de un marco teológico, sugiriendo que sirven como señales para los creyentes en lugar de profecías definitivas de fatalidad. En general, los mensajes de Fátima obligan a los fieles a comprometerse profundamente con sus vidas espirituales, instándolos a regresar a la oración, la penitencia y un compromiso sincero con Dios. Sirven tanto como advertencia como invitación, alentando a los creyentes a reflexionar sobre su relación con la fe en medio de las luchas contemporáneas que enfrentan la Iglesia y el mundo en general. Los debates en torno a la visión del obispo de blanco, del tercer secreto de Fátima ofrecen profundas perspectivas sobre las interpretaciones de esta profecía significativa y sus implicaciones para la Iglesia y el mundo. La interpretación del cardenal Ratzinger sugiere que esta visión simboliza no solo al Papa Juan Pablo II, sino potencialmente una representación colectiva de los desafíos que enfrentaron múltiples papas a lo largo del siglo XX. Esta perspectiva postula la visión como una ilustración de las pruebas que ha soportado el papado, más que como una profecía literal del asesinato de un papa, un matiz que algunos fatimistas creen que socava la urgencia y seriedad del mensaje. Continúan los debates entre los fatimistas. Continúan los desacuerdos entre los estudiosos y defensores de Fátima. Los críticos, como el padre Nicolás Gruner, afirman que la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María aún no se ha producido, y postulan que el país sigue en un estado de confusión espiritual. Por el contrario, los funcionarios de la Iglesia sostienen que la consagración del Papa Juan Pablo II en 1984 fue efectiva, reforzada por la afirmación de la hermana Lucía. Esta divergencia pone de relieve la posición del Vaticano de no imponer una interpretación singular de los mensajes de Fátima, lo que permite que persistan una variedad de creencias y teorías. Llamado a la oración en medio de los desafíos de la Iglesia. Los mensajes de Fátima resuenan con un llamado persistente a la oración, particularmente dirigido a los obispos y al Papa, que refleja la persecución que enfrenta la Iglesia tanto en el siglo XX como en el XXI. Las profecías advierten de un declive en la fe y predicen castigos significativos si la humanidad continúa haciendo caso omiso de las bendiciones y la guía de Dios. La importancia de estas advertencias se ve subrayada por el llamado al arrepentimiento colectivo y al retorno a las raíces espirituales. El papel del mal y las pruebas previstas. Las profecías transmiten una advertencia escalofriante sobre la infiltración del mal en los escalones más altos de la Iglesia, sugiriendo que esta infiltración ha llevado a la confusión entre sus líderes y ha contribuido a las crisis morales y espirituales. Las predicciones afirman que si la Iglesia y los líderes mundiales no enfrentan ni se oponen a los males actuales, pueden enfrentar una retribución divina mucho más severa que las calamidades históricas, como el Gran Diluvio.
Las imágenes de pruebas severas son frecuentes, con descripciones apocalípticas de conflicto y devastación anticipadas en la segunda mitad del siglo XX. Esto incluye la predicción de eventos catastróficos, como fuego y humo cayendo del cielo, causando muerte y desolación generalizadas. Reflexión final sobre las profecías. El mensaje general de las profecías es de urgencia y consecuencias terribles. Las pruebas que se esperan no perdonarán a nadie, lo que pone de relieve que tanto los justos como los malvados, incluidos los líderes y seguidores de la Iglesia, afrontarán las repercusiones de la negligencia espiritual de la humanidad. Esto sirve como un conmovedor recordatorio de la necesidad de arrepentimiento y de reafirmación de la fe en medio de la creciente agitación y confusión en el mundo. La naturaleza del tercer secreto de Fátima. Las advertencias de la Virgen María encapsuladas en el tercer secreto son un llamado a la acción para los cristianos, en particular para aquellos que se consideran apóstoles de los tiempos modernos. Las profecías destacan la necesidad de una verdadera conversión y de una invocación activa de la misericordia de Dios a la luz de la creciente decadencia moral. Los mensajes instan a los creyentes a prestar atención al llamado a la vigilancia espiritual y a responder a las terribles advertencias planteadas por la Virgen María, enfatizando que sin un arrepentimiento genuino, las consecuencias podrían ser nefastas tanto para los individuos como para la sociedad en general. La exploración de las ideas del padre Alonso, junto con el contexto histórico del tercer secreto de Fátima, ilumina los mensajes críticos transmitidos a través de las apariciones y el llamado urgente al arrepentimiento y la conversión dentro de la Iglesia y la sociedad. Las reflexiones del padre Alonso. El contacto directo del padre Alonso con la hermana Lucía, que tuvo las visiones de Fátima, permite una comprensión única del significado del tercer secreto. Sugirió que el triunfo del Inmaculado Corazón de María seguirá a graves luchas internas dentro de la Iglesia Católica, lo que indica que las mayores crisis pueden surgir desde dentro en lugar de desde conflictos externos. Crisis de fe. Alonso postuló que, si bien Portugal podría preservar su fe, otras naciones enfrentarían una pérdida significativa o una oscuridad en sus creencias. Enfatizó que la crisis surge de la negligencia pastoral y la discordia interna, lo que sugiere que estos problemas son incluso más críticos que la agitación externa. Contexto histórico e interpretación. La interpretación del tercer secreto a menudo se vincula a los eventos que comenzaron alrededor de 1960, coincidiendo con un notable declive de la fe, especialmente en Europa. La hermana Lucía indicó que la revelación del secreto tenía como objetivo aclarar los eventos que se desarrollaron desde entonces. La confirmación del cardenal Ratzinger afirmó que la parte final del secreto advierte de amenazas a la fe, haciéndose eco de las preocupaciones de Alonso sobre la disminución de la adhesión religiosa y el auge del secularismo. Implicaciones para la Iglesia y la sociedad. El padre Alonso subrayó el riesgo de una apostasía generalizada dentro de la Iglesia, vinculándolo con la negligencia de los líderes de la Iglesia y las fallas morales entre el clero. Especuló que el texto inédito del tercer secreto puede abordar luchas y crisis internas específicas dentro de la jerarquía de la Iglesia. El papel de la hermana Lucía. La lucha de la hermana Lucía por escribir el secreto refleja el peso y la seriedad del mensaje que se le encomendó transmitir, destacando su compromiso con su importancia. Conclusión y debates en curso. El diálogo en curso sobre el tercer secreto refleja una tensión entre las interpretaciones oficiales y aquellos que perciben un mensaje más profundo y alarmante. La urgencia que transmiten las reflexiones de Alonso y de la hermana Lucía subraya la necesidad de oración, conversión y vigilancia contra las amenazas invasoras del secularismo y la decadencia espiritual. El viaje de la hermana Lucía y la revelación del tercer secreto. El proceso de escribir el tercer secreto estuvo plagado de desafíos. La orden del obispo de Silva en 1943 impulsó a la hermana Lucía a enfrentar una angustia profunda, que finalmente superó con la seguridad divina. Advertencias sobre castigos futuros. El contenido del tercer secreto alude a cambios significativos tanto en la Iglesia como en el mundo. Advierte sobre posibles castigos divinos por los pecados de la humanidad, en paralelo con eventos bíblicos históricos como el Gran Diluvio. Llamado a la conversión.
El tema central de Fátima enfatiza un llamado continuo a la conversión, destacando la correlación entre el comportamiento humano y las consecuencias divinas que le siguen. Las conexiones papales con Fátima. La relación del Papa Juan Pablo II con el mensaje de Fátima se profundizó después de su intento de asesinato en 1981, atribuyendo su supervivencia a la intercesión de María. Sus mensajes a menudo subrayaban la necesidad del arrepentimiento y destacaban la preocupación maternal de Fátima por la humanidad. La devoción del Papa Benedicto XVI, el proceso acelerado de Benedicto XVI para la santidad de la hermana Lucía y su énfasis en la renuncia a las comodidades mundanas se alinean con el llamado a la reparación y la conversión de los pecadores. El papel de María en el mundo moderno. El Papa Francisco, al conmemorar la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, reafirmó el papel de María como figura protectora y faro de esperanza, que simboliza la guía divina y el refugio para los creyentes. Conclusión: un llamado a la acción. La urgencia de los mensajes de Fátima resuena con fuerza hoy, enfatizando la necesidad de que los líderes de la Iglesia encabecen movimientos de arrepentimiento y conversión. Ante la creciente decadencia espiritual y la posibilidad de mayores calamidades, la narración sirve como un duro recordatorio para prestar atención a las advertencias proféticas y tomar medidas decisivas en respuesta al llamado de María. Las implicaciones del tercer secreto siguen dando forma al panorama espiritual de la Iglesia, instando a los creyentes a permanecer vigilantes y comprometidos con su fe en medio de los desafíos de la sociedad contemporánea.